Favorita transformó la esquina de Sarmiento y Córdoba en una de las más históricas y tradicionales de Rosario. Una tienda que comenzó siendo pequeña hasta volverse una de las más importantes del país y Sudamérica y se instauró en el corazón de toda una población durante los casi 100 años que existió y pasó a ser parte de la memoria colectiva que a casi 3 décadas de su cierre todavía se rehúsa olvidarla. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Rosario por Conocer. Mi nombre es Kevin Dolce y te invito a que me acompañes en este recorrido sobre la historia de la Favorita y su gran trascendencia, junto con la de sus fundadores, para la ciudad de Rosario. A lo largo de este documental te contaré cómo dos hermanos asturianos adolescentes llegaron a la ciudad con lo opuesto en busca de un futuro próspero y cómo crearon una de las empresas más reconocidas de la región, realizando cuantiosas obras de caridad e instaurando un negocio como parte de la vida rosarina. Además de la vida de Ramón y Ángel, también hablaremos de los 3 edificios de la Favorita, del hospital y del Club Español, de las obras en su tierra natal, de su donación de la Fuente de los Españoles y el Policlínico Covadonga, de las resonancias de sus fallecimientos en la población, las últimas décadas del negocio en el siglo XX, la apertura de una cadena en el lugar y su respectivo cierre. Ramón y Ángel García nacieron en la parroquia de San Bartolomé de Otur, concejo de Valdés, Asturias, en España. Ramón nació el 9 de febrero de 1871 y Ángel 6 años después, el 23 de marzo de 1877. Respectivamente ocupaban el cuarto y último lugar por orden de nacimiento de los 6 hijos del matrimonio de los modestos labradores José García y Josefa Fernández. Las reducidas dimensiones del caserío, por entonces supuestamente llevada en arriendo, y su limitado rendimiento, común a la economía rural de las Asturias del momento, motivaron la salida hacia ultramar de Ramón y posteriormente de Ángel. En cada doblez hay una lágrima y las manos de Josefa alisan inexistentes arrugas. Al amanecer será la partida. Ella espera que se termine la cena y las despedidas. Las pocas horas que quedan son para los dos, y lo que ella le diga quedará grabado para siempre en su memoria. No dejes de rezar todos los días. Escríbeme siempre que puedas. Tienes que ser honrado. No te quedes con nada que no sea tuyo. Los que viven en Argentina son hombres como tú. Ahora reza conmigo, hijo mío. Y apretándolo contra sí, empezaron a rezar Josefa y Ramón, que en breve partiría hacia Argentina. El 26 de junio de 1883, solo y con 12 años, cruzó el océano y tras un largo viaje llegó a Rosario. Traía consigo una pequeña maleta con algo de ropa, alimentos y unas monedas de oro que le había cosido su madre en el forro del saco. ¿Y por qué eligió Rosario? Porque un indiano luarqués, Ramón Fernández Asenjo, lo ayudó y le dio una carta de recomendación para que trabajara en su fábrica de tabacos Colón. Pese a llegar a Rosario recomendado por Asenjo, Ramón no se empleó en la fábrica de tabacos, sino que se dirigió desde un principio al sector comercio. Prefirió emplearse en una tienda textil como repartidor. Sirvió sucesivamente a varios patrones, siempre dentro del ramo del comercio textil. Inició su carrera desde cero, inclusive hasta para alimentarse pedía muestras de queso por los almacenes. Durante los primeros años trabajó como aprendiz y mandadero, llevando muestras de géneros y encajes a los domicilios de clientes, como era usual. Trabajaba más de 12 horas diarias y por las noches dormía en una colchoneta arriba del mostrador de la tienda de su patrón. En esos momentos es donde encontraba tiempo para escribirles cartas a sus padres lejanos y para estudiar por su cuenta contabilidad, geografía e historia, entre otras cosas. Y será en una de esas cartas donde Ramón les pidió a sus padres que Ángel, su hermano menor, venga a Rosario con él. Así fue que el joven también emprendió viaje a la ciudad con 12 años, igual que como lo había hecho Ramón. En octubre de 1889 llegó a Rosario y rápidamente se puso a trabajar a la par de su hermano. Finalmente, el último negocio en el que trabajaron por cuenta ajena fue en la gran tienda La Buenos Aires, de la que se desvincularon en 1897 para comprar una pequeña puntillería con la que harían historia. Para poner en contexto, la ciudad de Rosario vivió un crecimiento exponencial entre 1880 y 1930, fechas que aproximadamente coinciden con la llegada de Ramón y el momento álgido de su negocio La Favorita. La ciudad pasa a ser en 1887 la tercera de la República con 51.000 habitantes a la segunda en 1929, con más de 300.000. El puerto de Rosario se convirtió desde finales de la década de 1850 en el motor del vertiginoso crecimiento rosarino.
La regularidad del caudal del río y la profundidad de su cauce permitieron el drenaje directo a Europa de diversas riquezas que llegaban a Rosario vía ferrocarril o por el mismo río Paraná. Al boom económico y al crecimiento demográfico acompañó la transformación de la ciudad de Rosario. Y serán Ramón y Ángel García quienes decidirán comprar y abrir el 18 de mayo de 1897 un pequeño local con el nombre de La Favorita, dedicado exclusivamente a la venta de puntillas, randas y encajes. Este primer edificio, situado en la esquina de Córdoba y Libertad, actual Sarmiento, pertenecía a las hermanas María y Emma Echagüe, a quienes durante varios años le alquilaron la propiedad. Empezaron con muy reducido capital, ahorrando empeñosa y sacrificadamente, con ansias de futuro y con nobles aspiraciones de triunfo. No obstante, Ángel no figura como fundador de la sociedad La Favorita Ramón García y compañía, debido a no tener cumplida la mayoría de edad, haciéndolo en cambio el valenciano Joaquín Beltrán. Así se constituyó La Favorita Ramón García y compañía el 18 de mayo de 1897 con un capital social de 21.000 pesos, de los que 20.000 fueron aportación de Ramón García y el resto de Joaquín Beltrán. El ingreso de Ángel en la sociedad se efectuó el 15 de agosto de 1898, poco después de cumplir los 21 años. En esa fecha, el capital social de la empresa, más que duplicado, ascendía a 56.600 pesos argentinos, distribuido de la siguiente manera: 41.000 de Ramón García, 11.200 de Joaquín Beltrán y 3.400 de Ángel García. Beltrán estuvo vinculado a la firma hasta 1909, cuando se retira para vivir de rentas, dejando a los García como únicos propietarios del negocio. Los nuevos propietarios, con ideas modernas, imprimieron otros rumbos al negocio, incorporando tejidos, confecciones, alfombras y tapicería, con lo que de inmediato el establecimiento cobró gran auge, atrayéndose la consideración y la simpatía del público, en tal forma que al poco tiempo, apenas transcurrido un año, fue necesario efectuar el primer ensanche agregando un local contiguo que pertenecía a las mismas propietarias. Y así sucesivamente, casi año tras año, se fueron realizando nuevas ampliaciones y grandes ensanches y agregando otras secciones complementarias como novedades, fantasías, lencería, mercería, guantes, medias y abanicos, entre otras cosas, e imponiendo la importación directa desde las fuentes propietarias de la moda. En el tiempo que se estableció La Favorita, las operaciones comerciales se efectuaban por el viejo sistema de regateo. El comerciante tenía marcados sus precios en las etiquetas, pero no en pesos sino en letras que formaban una clave solo entendida por él, y al cliente le pedía un precio elevado que luego iba reduciendo hasta llegar a un acuerdo. Este sistema anticuado está en pugna con las ideas modernas de los propietarios de La Favorita, quienes implementaron pronto el sistema de precio fijo, marcando a la vista en las etiquetas de los artículos y que daban al comprador la seguridad de que sería tratado equitativamente, cobrándosele lo que realmente entendía el vendedor, que era el precio justo de su mercadería. Este sistema de precio fijo, que pocas casas tenían entonces en el país, le dio gran popularidad a La Favorita, afianzándola en el concepto público por su seriedad y rectitud. Entre 1897 y 1910, el aumento de las ventas motivó a 10 sucesivas ampliaciones hacia los inmuebles contiguos que también pertenecían a las hermanas Echagüe. Con relación a los diversos ensanches efectuados por Ramón y Ángel más de una década después de su apertura, resalta la exacta visión que acerca del porvenir de esta casa tuvo el ex intendente Nicasio Vila, que era quien corría con la administración de los edificios ocupados y de los linderos, pertenecientes todos ellos a su esposa y a su cuñada. Vila, que era testigo del empuje dado al negocio por los hermanos García y que por esa misma razón les tenía gran consideración y aprecio, les manifestó repetidas veces que no firmaría contratos nuevos con ninguno de los otros locatarios de los negocios circundantes porque tenía la absoluta seguridad de que La Favorita los iría ocupando a todos sucesivamente, de que más tarde habrían de levantar un gran edificio y que concluirían por comprarlo todo, como así sucedió. Durante los primeros años de La Favorita, con Ramón y Ángel al frente, el negocio ya denotaba un crecimiento constante. Así fue que Ramón, hacia 1900, sintió la necesidad de volverse a España, dejando a Ángel al frente de la empresa. Pero Ángel logró convencer a su hermano de que siga vinculado al negocio, por lo que arreglaron que él se encargaría de dirigir las ventas y la administración, y Ramón abrió entre 1900 y 1905 una oficina de compra en París, donde yendo y viniendo de Europa importaba su última moda. De esta manera, La Favorita cada vez marcaba más su impronta en el comercio rosarino. El comienzo de los continuos viajes de Ramón entre América y Europa coincidieron con la formación de su familia. En 1899 contrajo matrimonio con Josefa Fernández, doña Pepina, natural de Boronas, otro caserío pegado a Otur, a la que conoció en el primer viaje que hizo a Asturias desde que había llegado a Rosario para ver a su familia y presentarse como flamante empresario.
Tanto su esposa como los 8 hijos que tuvieron se verían afectados por su movilidad personal, por lo que hasta el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936 se desplazaban entre 4 viviendas. Un piso de renta en una casa por calle Libertad, a 2 cuadras de La Favorita, un chalet en Luarca desde 1912, destinado a estancias veraniegas, otro en Madrid, donde la familia permanecía la mayor parte del año, y un piso en El Escorial. A su vez, el 14 de febrero de 1903, Ángel García contrajo matrimonio con Rosa Sanqui, de origen italiano. A diferencia de su hermano, el matrimonio junto a sus 4 hijas residirían en forma permanente en la ciudad de Rosario, limitando sus salidas a viajes turísticos o temporadas cada bastante tiempo en su chalet nocturno. Una vida, la de Ángel, mucho más estable e enraizada a Rosario que la de Ramón, quien estaba 6 meses en Europa y 6 meses en Rosario, parando en la casa de su hermano cuando así era. Este primer edificio permaneció hasta 1910, cuando las limitaciones del espacio ya se tornaban un problema debido a la constante expansión que había vivido el negocio desde un principio. Para ese año ya había progresado en la diversificación de la mercadería, que concluiría por convertirlo en un gran almacén. Los hermanos García comenzaron a plantearse la necesidad de construir un edificio más amplio que se ajuste a sus requerimientos. En 1912 La Favorita estrenó sus nuevas instalaciones, sin poder prescindir, sin embargo, del alquiler de las 2 edificaciones adosadas por calle Sarmiento y Córdoba. Para el estilo de la fachada, Ramón se inspiró en los grandes almacenes que solía visitar en Europa. En su interior, mediante una escalera se podía acceder a las secciones del piso y multiplicaron la disposición de los mostradores, rompiendo la tradicional barrera que separaba a los empleados de los clientes y dando mayor exposición a la mercadería. Sin embargo, La Favorita discrepaba de sus hermanas europeas en varios puntos. Se trataba de un edificio en una esquina de discreta superficie y limitada altura, sin duda debido a imposiciones urbanísticas o de la propiedad, todavía ajena a los García. La esquina y el inmueble contiguo por calle Sarmiento fueron adquiridos por la Sociedad García, la señora Sechagüe, en escritura pública el 14 de octubre de 1921, y la propiedad anexa por calle Córdoba al ex intendente de Rosario, Santiago Pinasco, el 20 de abril de 1932. Año a año, La Favorita cada vez ganaba más popularidad, no solo en Rosario, sino también en todo el país. Además de destacarse por su atención al público, vendían por catálogo. Enviaban el catálogo a sus clientes, quienes marcaban lo que querían y después se los mandaban, llegando a cualquier punto de Argentina. En la primera década del siglo XX había una demanda de atención de la salud de inmigrantes españoles y de sus descendientes que cada vez crecía más. Por tal motivo, la Sociedad de Beneficencia de Rosario comenzó a gestionar la obra del Hospital Español. El 8 de octubre de 1882, un grupo de residentes españoles fundó el Centro Español de Rosario, motivados por tener un local donde reunirse y cimentar lazos de unión. Tal entidad, de la que Ramón y Ángel eran parte, proyectó la construcción del Hospital Español de Rosario, que fue inaugurado el 24 de junio de 1912. El 1 de octubre de 1905 se había realizado una reunión para concretar tal obra, que sería levantada en los terrenos donados por el doctor Rafael Calzada y Celina González Peña de Calzada, dentro de las calles Gaboto, Mitre, Garay y Sarmiento. La obra, gestionada por la Sociedad de Beneficencia del Club Español, contó con los aportes de las familias españolas que residían en Rosario y mejor estaban económicamente. En el Hospital Español de Rosario concentraron los García las pruebas más evidentes de su altruismo. Dentro de sus múltiples ayudas, donaron una instalación completa de rayos X, con la condición de que se brinde gratuitamente este servicio a los pacientes que no lo podían pagar. Esta institución benéfica, de la que los hermanos García habían sido también fundadores, entregó la presidencia a Ángel García entre 1918 y 1923, 1928 y 1932, y 1934 y 1938, aunque posteriormente a ese mandato siguió vinculado hasta su muerte, acaecida en 1960. Los hermanos García donaron al Hospital Español, además de diversos insumos y el Policlínico Covadonga, una fuente monumental que adorna el patio principal, por el que se acceden a todos los pabellones. Esta fuente de cerámica, obra del ceramista Juan Ruiz de Luna, fue donada en paralelo con otra obra más grande del mismo artista, la Fuente de los Españoles. En Asturias, Ramón en Villar de Luarca y Ángel a 5 kilómetros en su Atur natal, construyeron magníficos chalés destinados a ser ocupados, con desigual frecuencia en cada uno, en estancias veraniegas.
Entre 1912 y 1914, Ramón García adquirió una casa con buena finca, a la que bautizó como Villa Rosario, en homenaje a la ciudad donde se desarrolló económicamente. Villa Rosario sería ocupada por la familia de Ramón durante prácticamente todos los veranos hasta 1936. Por su parte, Ángel adquirió a pocos metros de su casa de nacimiento un chalet que bautizó como Villa Rosita, en homenaje a su esposa. Desde su creación en 1882 hasta la primera década del siglo XX, la entidad española no contaba con un lugar propio donde reunirse. Así fue que con la solvencia de varios de sus miembros, que tenían una notable participación en el crecimiento de Rosario, compraron el inmueble de calle Rioja 1052, donde edificaron el actual edificio del Club Español. La obra, oficialmente inaugurada el 8 de julio de 1916, fue del arquitecto catalán Francisco Roca Simó, quien también realizó el Palacio Cabanelas, el edificio Casa de España y el Palacio Remonda Montserrat. Ramón y Ángel, miembros de esta sociedad, en numerosas ocasiones realizaron aportes tanto al club como a la colectividad. Años después, en la década de 1920, Ramón hizo hacer un panteón en el cementerio de Luarca. Fue estrenado en 1934 por el fallecimiento de su esposa y donde años más tarde reposarían sus restos repatriados desde Rosario. Por su parte, Ángel también construyó un panteón allí, aunque nunca llegó a estrenarse y tiempo después fue demolido. El definitivo se erigió en el cementerio El Salvador, alrededor de 1940, y sería estrenado por Ramón antes de su traslado a Luarca. Además, desde el año 1923 hasta su muerte en 1945, Ramón García Fernández fue el presidente vitalicio del Hospital Asilo de Luarca. Durante todo ese tiempo, Ramón con múltiples ayudas produjo su expansión, sobre todo con la donación de un pabellón de cirugía, inaugurado el 15 de agosto de 1930, acción que años más tarde repetiría junto a su hermano Ángel en Rosario. El 7 de julio de 1929 quedó inaugurada la Fuente de los Españoles. Se trató de una donación a Rosario de los hermanos García en nombre de toda la colectividad española. Se trata nada más ni nada menos que de la fuente de cerámica más grande del mundo. Ubicada en el Parque de la Independencia, en el corazón del Rosedal, supo ser epicentro de múltiples paseos, pero actualmente y desde hace años se encuentra en un estado lamentable. La fuente tiene un diámetro de 18 metros y una altura de 6. Como la del Hospital Español, fue obra del ceramista toledano Juan Ruiz de Luna. Desde su inauguración se volvió el centro de atención de los típicos paseos de las familias rosarinas por el Rosedal. Pero los años pasaron y víctima de reiterados ataques vandálicos y de la falta de mantenimiento durante bastante tiempo, perdió no solo buena parte de sus 8.000 azulejos originales, sino también piezas ornamentales completas en volumen. En enero de 2017 se presentó un plan para restaurarla, el cual se estimaba que llevaría un año concretarlo. Si bien los trabajos comenzaron, la obra apenas si llegó a mitad de camino. No tardaron en aparecer los diversos problemas que desde julio de 2018 sirven de excusas para que sobre la fuente no haya ningún avance. Si bien en julio de 2021 anunciaron que se retomarían los trabajos, solo pusieron un cartel, mientras que hasta la publicación de este video no se ve un solo avance sobre la fuente, que 4 años después sigue siendo postergada. La crisis económica de finales de los 20 no impidió que la Sociedad García Hermanos abordara la construcción de un edificio muy anhelado, amplio y único, acrecentado a la par del prestigio del establecimiento. La sede última de La Favorita fue posible una vez que pudieron ser adquiridos los solares de la esquina y las linderas. En 1927 se procedió a la demolición de los inmuebles preexistentes para dar lugar al proyecto de los arquitectos Presas y Armán, obra que fue designada a Rafael Candia. El imponente edificio se inauguró en abril de 1929, pocos meses antes de la gran crisis mundial de ese año. Lo llamativo es que durante ninguna de todas sus remodelaciones se interrumpió el trabajo de la tienda ni un solo día. Al nuevo Palacio de La Favorita se podía acceder preferentemente por la entrada principal de la esquina de Sarmiento y Córdoba, protegida por una marquesina en trébol de hierro y cristal. El vestíbulo recibía a la clientela con el logotipo de la casa grabado en el suelo, bajo una cúpula decorada con relieves en estuco.
A continuación, el gran hall de planta octagonal donde se comenzaba a distribuir la mercadería junto a las galerías superiores, ascensores alemanes que facilitaban la subida a las secciones de los pisos altos y la monumental escalera de doble rama. Las plantas baja, primera y segunda, se destinaban a superficie de ventas, el sótano depósito y el tercero oficinas. En esta última funcionaba el despacho de la dirección que ocupaban Ángel establemente y Ramón en sus estancias en Rosario, además de un teatro, salón de té y las glorietas. Un detalle es que gran parte del día se aprovechaba la luz natural que entraba por los ventanales. Su crecimiento ponía de manifiesto la magnitud del éxito logrado a fuerza de perseverancia, laboriosidad y honradez. Era el reflejo de lo que había podido lograrse con entusiasmo y constancia, y que seguiría creciendo. Otro de los símbolos más característicos que tiene el edificio es el jarrón que permanece sobre las escaleras, el cual se puso para la inauguración del edificio en 1929. El mismo lo trajo Ramón desde Barcelona. Era decoración de una exposición que visitó y le gustó tanto que insistió hasta que lo pudo comprar. A florecer, recordarán mi querer y ha de saber todo mi intenso mar de aquel poema embriagado. Entre los dos, con mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor. Poco tiempo después de la inauguración de este majestuoso edificio, en 1935, se constituyó la Asociación Mutual entre Personal Activo, Jubilados y Familiares de García Hermanos y Compañía, la Favorita Sociedad Anónima, para apoyar al equipo de fútbol de los empleados, que participaba en torneos desde los años 20. Este equipo se llamaba Unión, y sus jugadores lucían una camiseta a rayas verticales rojas y blancas que llevaba el logo de la Mutual. Transcurrieron los años y el fútbol pasó, pero la Mutual continuó en plena actividad. Ahora bien, ¿cómo se financiaba la Mutual? Los fondos que operaba la Mutual eran aportados por los empleados y parte por la Favorita. Según un artículo publicado por La Acción el 17 de mayo de 1947, la Favorita contribuía con una cuota mensual equivalente a un alto porcentaje de los ingresos totales de la sociedad, sin contar otras subvenciones periódicas que realizaba. La Mutual era administrada y dirigida por empleados de la Favorita y otorgaba ayudas económicas a los empleados, organizaba reuniones y rifas, administraba los ahorros de los empleados, entre otras actividades. Las ayudas económicas eran avaladas por otros compañeros de trabajo de la tienda, y cuando la Mutual compraba artículos para que sus asociados los obtuvieran más baratos, la Favorita respaldaba las operaciones de la Mutual con los proveedores en cuestión. Otra costumbre que desde hacía un tiempo se hacía en la tienda fue que todos los años la Favorita homenajeaba a los empleados y directores que cumplían 25 años de trabajo en la tienda y les entregaban medallas conmemorativas que eran de 18 quilates y las fabricaba el taller de Olinto Gallo, que por aquel entonces estaba en calle Olivé al 1000, en barrio Arroyito. La Favorita jamás despidió a un empleado a no ser por graves razones de inconducta. En las buenas y en las malas se mantenía todo el personal en su puesto, prefiriendo que se aminoren las utilidades antes que privar a alguien del sustento. No se prescindían empleados por cuestiones de edad, enfermedad o reducción de negocios y en casos de inutilidad física les seguían sosteniendo mientras vivían con una pensión. Inclusive desde mucho tiempo antes de que legislaran las vacaciones pagas, los empleados de la Favorita gozaban de este beneficio. En los comienzos tenían 4 o 5 empleados. Para la década de 1950 llegó a tener más de 500, números que por sí solos reflejan el enorme crecimiento de aquella tienda de puntillas.
El 12 de octubre del año 1936 se procedió al acuerdo de donación al Hospital Español por parte de los hermanos García de un pabellón policlínico bautizado con el nombre de Covadonga y erigido anexo al hospital por calle Gaboto. Se trataba de dotar al hospital de un moderno servicio de consultas externas servido por especialistas de diferentes ramas de la medicina. La obra, concluida en 1938, fue ejecutada por los constructores Candia y Cía sobre los planos de los arquitectos Arnán y Todeschini, el primero de los constructores y el primero de los arquitectos, corresponsables respectivamente de la obra y el proyecto del último edificio de La Favorita. Y será en el Policlínico Covadonga donde se produciría un hecho histórico. El 11 de febrero de 1981 se realizó el primer trasplante cardíaco en Rosario, un acontecimiento que marcó la historia de la medicina en la ciudad. En 1934 Ramón enviudó. Su esposa, doña Pepina, falleció en su casa de Madrid. Sus restos fueron trasladados al panteón que Ramón había hecho construir en el cementerio de Luarca. Y sería en Luarca donde estaría en 1936 cuando estalló la Guerra Civil de España. A pesar de eso, permaneció allí durante un tiempo sin problemas hasta que el 17 de abril de 1937, 54 años después del primer embarque hacia Argentina, efectuó desde Vigo la última travesía del Atlántico, aunque desde esta ciudad nunca dejó de estar vinculado a su lugar natal. El 10 de septiembre de 1945 falleció a los 74 años de edad en las termas de Río Hondo, mientras se encontraba de vacaciones donde acudía todos los años. Sus restos fueron enterrados en el panteón de su hermano Ángel en el cementerio El Salvador, siendo trasladados a los pocos años al panteón de Luarca donde estaba su esposa, cumpliéndose así su deseo expreso en testamento. Con la muerte de Ramón, Rosario perdió sin dudas a una de las personas más importantes que supo tener. De voluntad inflexible, con profundo sentido de la laboriosidad, nunca se olvidó de hacer el bien cuanto más sólida fuera su posición económica. Curioso, sin filtro, flemático y de profunda convicción cristiana, logró con su acción caritativa justificar en la sociedad del amor a la preocupación por sus semejantes. Nunca se mostró esquivo para tratar de colaborar en las obras de bien público que se hacía necesario realizar. Rosario entera estaba de duelo el frío y lluvioso 5 de julio de 1960. Había muerto don Ángel a los 83 años. Los comercios de calle Córdoba cerraron sus puertas en muestra de respeto. Desde los balcones de las casas todavía bajas, las personas tiraban flores al paso del multitudinario cortejo que acompañaba desde la casa familiar hasta La Favorita al féretro cubierto por la bandera española, homenaje póstumo del gobierno ibérico a quien cobijó durante toda una vida cuanto compatriota llegaba a Rosario y empleó junto a su hermano. 3 años antes, en 1957, había fallecido doña Rosa, su esposa y acompañante de su activísima vida. Su fallecimiento afectó notablemente a Ángel, el ángel de mi vida, como ella grabara en el abanico que fuera el primer regalo de noviazgo. Tanto doña Rosa como Ángel fueron enterrados en el panteón que hizo construir en el cementerio El Salvador 2 décadas antes. De voluntad férrea, mente ágil e irreductibles ganas de hacerlo todo. A la hora de dar no sabía decir que no. Siempre paliando con su patrimonio personal las urgentes necesidades del Hospital Español, donó casas, terrenos y organizó beneficios. Hizo edificar junto a Ramón en el cementerio de La Piedad un panteón destinado al reposo eterno de las hermanas franciscanas. Ángel, como presidente de la Asociación Española de Socorros Mutuos y de la Institución Cultural Española, recibió y solventó los gastos de todos los contingentes de personalidades ilustres que llegaban a la ciudad. En 1915 fue nombrado vicecónsul honorario de España en Rosario. En 1951 recibió la medalla de Mérite del Trabajo, categoría de plata, y fue distinguido en 1957 como comendador de la Orden de Isabel la Católica, entre otros reconocimientos que recibió a lo largo de su vida. Además, cuando estalló la guerra civil en España, Ramón y Ángel hicieron extraordinarios envíos de carne congelada y ropa a uno y otro sector, sin distinción. Todos son españoles, decían. También alojaron en sus casas de Otur y Luarca a refugiados de ambos bandos, sabiendo lo que implicaba si los descubrían. Dentro de sus diversas muestras de amor a Rosario, una vez el doctor Julio Marc le anotició de una cantidad de cuadros del siglo XVI y XVII que tendrían un destino incierto si no se adquirían. Pese al esfuerzo económico que eso implicaba, los hermanos García los compraron y donaron al museo, siendo de las más importantes donaciones privadas que recibió el Museo Marc.
Para 1970 La Favorita ya se encontraba en otra etapa de su historia. Después del fallecimiento de sus fundadores y con las nuevas generaciones al frente, serían recurrentes las innovaciones acorde a la época, siguiendo la filosofía de sus antecesores. En 1972, dentro de La Favorita, fue filmada la primera telenovela de Rosario, Cristina de mi ciudad, protagonizada por Nora Cobalcid y Leilo Incrochi y dirigida por Carlos Luis Serrano. La protagonista representaba a una empleada del comercio. Lamentablemente se perdieron las escenas grabadas producto de un incendio donde estaban archivadas. Tanto los empleados como las empleadas de La Favorita hacían de extra, lo que producía una gran emoción ya que salían en la televisión. También tuvieron una participación el modelo Ante Garmaz y un joven Jorge Boazo. El eslogan de la telenovela era «Mi ciudad es La Favorita». 2 años después, en 1974, instalaron la segunda escalera mecánica de la ciudad, toda una novedad para la época. La misma permaneció allí hasta que la firma Falabella ocupó el local y la movió de lugar. Para finales de los 70, contrataron al diseñador Hugo Salguero para rediseñar el vestuario de las vendedoras. Encantados con su trabajo, le pidieron que haga un cambio de imagen de La Favorita, ya que pretendían llegar también a un público más joven que el que habituaban. Así nacieron las tan características y destacadas vidrieras. Hugo planteaba la idea o temática a exponer, pero siempre funcionando a partir de la necesidad de la empresa de vender o mostrar un producto. Diseñador, pero hombre de teatro, volcó su amor por la escenografía y el vestuario a las vidrieras. Para él hacer las vidrieras era un hecho dramático, en términos teatrales. Inclusive hasta el cerrar la vidriera con una tela mientras se trabajaba dentro, simulando un telón, que la gente espera a que se levante para ver la obra. Le interesaba transformar un objeto común en un hecho artístico. Además, junto a su equipo trabajó en la ambientación de toda la tienda en general. Todo el encanto de la Navidad está en La Favorita. Brindemos con el mejor champagne, pero que sea en auténticas copas francesas. Con su caja de Henri Piper, llévese sin cargo 6 copas de champagne francesas. Un regalo para usted de La Favorita. Todo el sabor de la Navidad está en La Favorita. Hay miles de exquisiteces para no perdérselas. Venga y lléveselas a casa. Todos los regalos de Papá Noel están en La Favorita. Fantástico surtido en juguetes con ofertas que son un regalo. Venga y lléveselos a casa. Y sobre todo en las Navidades era cuando la ambientación de la tienda como las vidrieras descollaban. Inclusive uno de los empleados, Salvador Caltaviano, se disfrazaba de Papá Noel. Cientos de personas se congregaban en la esquina de Sarmiento y Córdoba para presenciar estas representaciones y hasta venía gente que no era de Rosario, considerando además las ferias de países que se solían realizar. Mirta Legrand, Pipo Pescador, el astronauta de la NASA Mark Lee, deportistas y diversas personalidades fueron algunas de las tantas que pasaron por La Favorita, que a esta altura ya era un paso obligado para la población. Se volvió una rutina, una costumbre. Nos encontramos en La Favorita, fue una frase que quedó grabada en el colectivo popular. Para que todos festejen con nosotros, La Favorita regala 3 autos. 2 Renault 12L y un Renault 11 GTL de Totoral Sociedad Anónima. Venga a La Favorita. Uno de ellos puede ser suyo. El año de los 90 años. 90 años de un Rosario que vuelve a recordar. Los acontecimientos más notables, la música más recordada a través de casi un siglo, culmina con un nombre de hoy, Juan Carlos Baglietto. Este domingo a las 21 horas por este canal. Conducción, Nora Cobalcid. No solo la gente que compraba allí la recuerda con mucho cariño, sino también sus empleados y empleadas. Durante los casi 100 años que existió, reinaba el respeto y la consideración entre compañeros y jefes. Siempre se llegaba a trabajar allí por recomendación, ya sea algún familiar o conocido que trabajara ahí, por lo que destacaban que era como una gran familia. Incluso después del fallecimiento de Ramón y Ángel, las siguientes generaciones que se hicieron cargo del negocio mantuvieron las mismas políticas. Se preocupaban por cada empleado, priorizando cómo estaban y ayudando si tenían alguna necesidad. Cuando había algún problema económico de algún empleado siempre estaban presentes en el acto. Hasta ayudaron a los empleados que vivían en Empalme y con la severa inundación de 1986 perdieron todo. Por esto y mucho más se destaca la fidelidad del empleado de La Favorita. Cuando a alguien le preguntaban dónde trabajaba y decían La Favorita, lo afirmaba con orgullo. Además, fue el negocio que más cuentas corrientes tuvo en Rosario. Antes de pasar a Falabella, tenía alrededor de 10.000. Era una mezcla de costumbre y necesidad, al borde de volverse una cuestión social.
Comenzada la década de 1990, frente a los cambios económicos y de mercados, la familia García, descendientes de Ramón y de Ángel, comenzaron a plantearse la dura decisión de tener que cerrar La Favorita, a casi 100 años de su apertura. La dolorosa medida se tornó realidad cuando en 1994 se vendió el Fondo de Comercio García, Hermanos y Compañía, La Favorita Sociedad Anónima, a la firma chilena Falabella. Desde ese año hasta el 2021, Falabella funcionó en el histórico edificio de Sarmiento y Córdoba, aunque muchas personas nunca dejaron de referirse a él como La Favorita. El 6 de abril de 2021, la firma chilena anunció que se retiraría del país, cerrando sus puertas poco de un mes después. Desde julio de 2021, la familia García se encuentra cuidando el edificio, luego de que Falabella se retire del mismo. A florecer, recordarán mi querer y ha de saber todo mi interés más de aquel poema embriagado. Entre los dos, con mi triste adiós sentirás la emoción